Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Iniciamos una nueva semana informativa, también con un nuevo mes. Hoy es lunes 2 de octubre, ¿no? Y hay, pues, un buen perfil informativo, importante perfil, diría mejor, perfil informativo, con notas nacionales e internacionales, pero lo que destaca, pudiéramos decirlo de esta forma, en este momento es lo internacional. Hay tres temas, pudiéramos escogerlos de esta forma, jerarquizarlos. Lo más reciente, algo que ocurrió entre el final de la noche de ayer y la madrugada en Las Vegas. Allí hubo una situación irregular que se está investigando, seguramente en el recorrido o quizá desde la apertura del noticiero de Televen tengamos información complementaria. Una situación irregular de un tiroteo en un concierto de música country cerca de un hotel emblemático en un espacio abierto. Allí al parecer uno o dos, aún no se ha confirmado, o por lo menos no tenemos información a la mano hasta ahora. Francotiradores con rifles automáticos habrían disparado contra la multitud que estaba precisamente en este evento de carácter social. Así que bueno, estén pendientes porque seguramente ofreceremos detalles en este sentido. Se habla de más de 20 muertos, y también más de una decena de heridos. La información que revisábamos esta madrugada, pues nos decía que la situación había sido confusa, había gente bañada en sangre, gente que huía, despavorida, gente en los suelos, huyendo de alguien que al parecer ya fue dado de baja, es decir, que el autor material de los disparos, pues en este caso habría sido ya pues alcanzado por las balas de la policía. Así que bueno, eso en principio que es una nota internacional relevante. Otra nota controversial, por lo demás, es lo que ocurrió ayer en Cataluña. Ilegalidades, irregularidades, como quieran calificarlo por un lado, legalidad, irregularidad por la otra. Lo cierto es que hubo situaciones irregulares, viciadas en una presunción de consulta, así lo han calificado las autoridades españolas, el intento de algo que en realidad no ocurrió. Y bueno, esto va a traer definitivamente consecuencias y secuelas. Y mucha represión, porque la autoridad judicial en España, el Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales, pues entre ellas la Fiscalía de la propia Cataluña, que es una región de España, pues una comunidad, había decidido, bueno, lo que ya se conocía desde hacía tiempo, que esta consulta pretendida por la Generalitat, que es el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, no debía realizarse por ilegal, por fraudulento y por chocar abierta y claramente con la Constitución española. Bueno, es una larga historia, ¿no? De todas formas, había pues el propósito sencillamente de cerrar el paso a la realización de esa consulta, que por lo demás estuvo marcada por vicios, irregularidades, ya no tenía censo electoral, no tenía registros claros. De repente a última hora con las decisiones y digamos la incautación de material electoral y urnas que incautaron tanto la Guardia Civil como la policía, pues dieron orden a la gente que fabricara su propia papeleta o imprimiera su propia papeleta en su casa, o la gente votaba en la calle, papeletas que se cayeron al suelo, gente que votó un número indeterminado de veces. Sin embargo, la Generalitat del Gobierno de Cataluña le dio legalidad a esto y anunció que el 90% de las personas que se incorporaron habían votado por el sí y que en 48 horas declaraban la independencia de Cataluña. Esto, por supuesto, fue por el resto de la sociedad española, pues en buena medida rechazado, y ayer el gobierno de España pues dio a conocer su punto de vista, dijo, esto fue un referéndum que no ocurrió. Llamó pues a conversaciones, en fin, pero bueno, la situación está que se hace cada día más difícil por horas. Se está convocando mañana para una huelga general, para un paro general de actividades en protesta por la represión que se registró
en el día de ayer. De esto también tendremos detalles y la evolución informativa nos va a llevar seguramente hacia otras noticias en este sentido. Y otro factor internacional, ¿no?, importante. Esto ocurrió en Marsella, lo que pasa que lo de Barcelona pues un poco opacó la situación. Otro ataque terrorista, fueron acuchilladas 2 mujeres en Marsella. El Estado Islámico se atribuye la responsabilidad de la muerte de estas personas también. En lo nacional, bueno, en proyección o de cara a lo que será la cita electoral del 15 de octubre, ayer los opositores anunciaron un comando por la defensa del voto y evitando o trabajando para evitar lo que ellos califican que pudiera ocurrir un eventual fraude, ¿no?, en este caso con una manipulación cómplice del Consejo Nacional Electoral. Entonces están llamando a la defensa del voto y llaman a los venezolanos a defender el voto. Hoy se realiza la auditoría del software, que es el que dará finalmente, o el que debe dar finalmente los resultados de esa consulta electoral. Bueno, se va a realizar el 15 de octubre, el domingo 15 de octubre. Ambos bandos rivales, los contrincantes, están promocionando sus respectivas candidaturas. El gobierno hace de lo suyo con las candidaturas oficiales. Los opositores denuncian que el gobierno utiliza el ventajismo y la utilización de los recursos públicos. En fin, esa es más o menos la dinámica con que se está realizando esta campaña electoral que arrancó el 23 de septiembre para escoger gobernadores. Bueno, hay más noticias, por supuesto, que presentaremos de seguidas. Vamos a comenzar nosotros a presentar por nuestro lado la portada, los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces. Por acá también hubo repercusión por lo de Cataluña, ¿no? Maduro condenó los hechos de violencia generados en España por el referéndum que se desarrolló este domingo en Cataluña. Así fue calificado, no lo asumen así como referéndum las autoridades de España. Por otra parte, la información nacional, hoy el Consejo Nacional Electoral realizará la auditoría del software que se empleará para totalizar los votos del próximo 15 de octubre. Más informaciones nacionales, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática instalaron este domingo el Comando Nacional por la Defensa del Voto. Ofrecieron ayer una rueda de prensa en este sentido. Bueno, tenemos información internacional. Bueno, ya en la apertura, en el abrebocas, dimos algunos detalles, pero hay otras más que complementan el segmento internacional. En este caso se registró un nuevo sismo de magnitud 5.5 en Bucaramanga, departamento norte del Santander, en Colombia, con repercusión en territorio venezolano, en Táchira, Mérida y el estado Zulia. Bueno, hoy conversaremos en el espacio de la entrevista con Cipriana Ramos. Ella fue presidenta de Conce Comercio. Bueno, y al concluir siempre está el espacio de arte y espectáculos. Vamos entonces también a recordarles que de inmediato vienen los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, que deben estar muy nutridos. También los despachos de último momento, el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bueno, 12 de octubre de 2017. Hoy comienzan clases. La educación media y general acá en Venezuela. Ya Carlos además nos hacía un briefing de lo que es el panorama internacional, que está bien movido, pero también acá en Venezuela hubo noticia de último momento, y es que sufrió un accidente el ministro Freddy Bernal cuando venía del programa dominical del presidente de la República en Yaracuy, venía hacia Caracas, y en la autopista Yaracuy-Morón volteó el automóvil en el que venía con su equipo de trabajo. La información que tenemos es que tiene una lesión en la clavícula y que está siendo atendido. Sí, de hecho él colocó en su cuenta en Twitter información con relación a este accidente. Dice, sufrimos un accidente en el vehículo que nos transportaba, nos encontramos bien, afortunadamente solo algunas lesiones menores. Agradezco al gobernador Julio León y a todos por su atención. También vamos a pasar a reseñar lo que comentaba Carlos, información que se ha venido actualizando con relación a esto ocurrido en Las Vegas, en Estados Unidos. Más de 20 personas fallecieron cuando aparentemente se habla de una sola persona que sería la que ha sido abatida en este momento, abrió fuego contra un concierto que se estaba realizando en Las Vegas. Tenemos algunas imágenes que dan cuenta de lo ocurrido. Aquí lo vamos a pasar a mostrárselos a ustedes. Allí ya se puede ver el momento en el que las personas comienzan a correr de manera desesperada al oír los disparos que se hicieron desde lo alto de un hotel que quedaba frente a este sitio donde se estaba realizando
el concierto. El autor de la matanza disparó desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, ubicado en la Avenida Central, donde se celebraba la tercera y última noche de un festival de música country. Como ustedes pueden allí observar, se hablan más de 100 personas heridas y más de 20 que han muerto en este momento. Esa información la dio a conocer el sheriff Joseph Lombardo en una rueda de prensa en la que indicó que por ahora estipulan que se trata de un único agresor. Es la información más reciente que se tiene de este caso. En la página del diario España, del diario español El País de España, también hay imágenes que tienen que ver con lo ocurrido en la ciudad de Las Vegas. Ahí ustedes pueden observar, esta sería la visual que tenía el atacante desde lo alto del hotel en Mandalay Bay. Allí ustedes entonces, vamos a colocárselo nuevamente para que lo puedan ver, desde esa altura disparó hacia el lugar donde estaba la concentración de personas escuchando el concierto. Posterior a esto, obviamente, pues comenzaron escenas, como señala el mismo texto que ustedes ven allí, escenas de pánico, la gente empezó a correr, a resguardarse en los lugares que consideraban seguros y obviamente pues las autoridades a comenzar el desalojo y la atención a las personas que resultaron heridas en este tiroteo. Se desconocen las razones, el porqué del ataque, está todo esto en proceso de investigación. Sí, uno diría un disparate más, ¿no?, de lo que ocurre por el uso de las armas en los Estados Unidos. Qué gran problema, ¿no?, que quiso enfrentarlo el presidente Obama, pero definitivamente no logró el consenso necesario. Bueno, y ahí tenemos las consecuencias. Lo avala el presidente Trump, de que los americanos pues tengan armas. Bueno, aún no se sabe si se trata de un ataque terrorista, pero el presunto autor cayó abatido por la policía, pues. Sí, entonces señor. estamos esperando información de último momento de las autoridades respecto a este caso. Bueno, amigos, información en desarrollo. Nosotros vamos a pasar ahora a revisar titulares de la prensa nacional. Enseguida. Y vamos a comenzar justamente con la portada del diario El Nacional. Su titular principal nos reseña la siguiente información. Venezuela lidera las peticiones de asilo de Estados Unidos y España. Sumario señala que en el primer semestre del 2017 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense recibió 15.432 aplicaciones, cuando en todo el 2016 fueron 18.155. La Mesa de la Unidad anunció la creación de comando para defender el voto. Esto con relación a las elecciones regionales del 15 de octubre. Gerardo Blay, jefe de campaña, indicó que el equipo estará alerta para evitar que el gobierno cometa fraude. Más abajo tenemos información de carácter internacional, lo que ya señalaba Carlos con relación al referéndum en Cataluña. Transcurrió en medio de ilegalidades y de represión. También la portada del diario El Nacional tiene información que tiene que ver con el tema económico, lidiar con llanto y altos costos, además de aprender a manejar las necesidades de un recién nacido. Los padres deben también hacer proezas para estirar el presupuesto y adquirir los elementos básicos para el trato y convivencia de los pequeños en la casa. Los teteros cuestan entre 20.000 y 110.000 bolívares. Y aquí hay un coche que puede costar 179.000 bolívares y puede llegar también a costar 2.243.000 bolívares. Bueno, más bien el llanto es de los padres con esos precios. El llanto es del bolsillo, ¿no? Más que de los bebés, es así. Bueno, ahora portada del diario El Universal para este día, ellos abren con el tema internacional. Cataluña vota por ser un estado independiente de España. Ese es el titular. ¿Qué nos dice el sumario? Según los datos ofrecidos por el gobierno catalán, 90% apostó por el sí en la consulta frente a un 7,8% de votos en contra. También tenemos partidos políticos y CNE auditarán hoy software para comicios regionales. Revisarán los certificados para comunicación y transmisión de datos. En la parte central de esta primera plana, fotografía de Lionel Messi. Fíjense que el tema de Cataluña afecta hasta el deporte. Ya verán la leyenda de la fotografía. Lionel Messi festejó su doblete en el Camp Nou desolado tras jugar a puertas cerradas en apoyo al referendo de Cataluña. Vamos, amigos, a revisar ahora la portada del diario B. Acá lo tenemos para todos ustedes. Tema internacional en la portada del mismo, en la voz del presidente de la República. Rajoy tiene que responder al mundo por represión, es el titular principal del periódico. El presidente de la República rechazó el uso desproporcionado de la fuerza contra el pueblo de Cataluña este domingo, que dejó más de 700 heridos cuando se celebraba un referéndum independentista, y señaló que el presidente español debe darle respuesta al mundo. Se reseña en esta portada: talante democrático de la Fuerza Armada
Armada Nacional Bolivariana, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó el carácter institucional y democrático de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa de la soberanía nacional. Y en la parte superior, información en materia electoral, arranca auditoría del software. Este es el que se empleará para totalizar los votos que se emitirán en los comicios regionales que se realizarán el 15 de octubre. ¿Qué nos trae el diario Últimas Noticias en su portada de hoy? Ellos titulan de esta manera: 100.000 chambas para los chamos. Incorporarán a los jóvenes en la agricultura urbana. Parte de esta nota nos dice también: presidente instruyó impulsar la misión Vivienda capítulo Juventud. Criticó la represión brutal en España contra los catalanes. Y precisamente ese es el tema internacional que toca Últimas Noticias. Más del 90% de los catalanes votó sí. Ya en la parte inferior de esta primera plana, varias notas. CNE inicia hoy auditoría de software de totalización. Rodríguez meterá la lupa en el aspecto económico. Se refieren al candidato a la gobernación de Miranda, Héctor Rodríguez. Y en sucesos, Freddy Bernal sufrió accidente de tránsito. Nota que ya adelantábamos al inicio de esta emisión. Vamos a revisar ahora la portada del diario 2001, tema internacional, referéndum, enciende Cataluña, información que ya hemos venido desarrollando en otros periódicos y al inicio de la emisión. El tema político, la Mesa de la Unidad monta su comando antifraude. Por otra parte, el gobierno lanzará satélite para prevenir sismos. El Antonio José de Sucre, en convenio con China, estará en órbita el 9 de octubre. Atención con esta información, la Oscurana viaja a full chola por las vías de Caracas y también hay materia económica. Expendios ponen en veremos al pan de jamón. Panaderos explican que los insumos están muy caros y escasos para este producto, tradicional de la mesa navideña de nuestro país. Por ahí me estaban diciendo que había uno que costaba 50.000 bolívares. Por los clavos de Cristo, dirían por allí, ¿no? Dios, qué precios esos del pan de jamón. Y no quiero ni imaginarme la yaca. Bueno. Pero bueno. Seguimos entonces con el diario Meridiano, especialista en la materia deportiva, titula: Ahora por el anillo. ¿A quién se refieren? A José Altuve. Tras coronarse por tercera vez campeón bate de la Liga Americana con un promedio superior a los 2 títulos anteriores, el intermedista comienza su andar por los playoffs en procura de la Serie Mundial. Bueno, amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, reporte del tránsito y mucha más información acá en el noticiero Primera Emisión. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, revisión de la prensa regional. Sí, señora Gaudia. Aquí vamos. Vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Aragüeño, que circula en el estado Aragua. Su titular principal dice: liceístas retornan hoy a las aulas de clase. Ahora vamos con Noti Tarde del estado Carabobo, que nos trae: el diálogo no es una opción, es necesario. Esto lo dice Chugo Torrealba, quien pidió claridad a la MUT. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario La Verdad del estado Zulia. Información en materia de sucesos. Se fugan presos de la Policía Nacional Bolivariana. Y vamos a finalizar esta ronda de diarios regionales con la portada de El Clarín. Asesinan a un hombre en Tasca. Esto ocurrió en pleno centro de Tejerías. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país y, por supuesto, en toda nuestra nación, con las imágenes que fueron noticias la semana que acaba de culminar. ¿Por qué Mariano Rajoy tiene que salir a hablar de Venezuela en la Casa Blanca? Que hable de España, que hable de Cataluña, que hable de los problemas entre Estados Unidos y Europa, pero que se olvide de nombrar a Venezuela, que es una patria de dignidad. Yo rechazo y repudio. All responsible leaders have, no one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved as a language tutor for North Korea's spies. If this is not twisted enough, now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons. Lamentablemente en la oposición se han presentado divisiones que han condicionado su participación como bloque en las conversaciones de diálogo.
el Ministerio Público está en el deber, y lo vamos a hacer, de investigar también a quienes, bajo esta premisa, otorgaron estas divisas. Haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizás después te solta una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa. Ahora revisamos la prensa internacional y comenzamos con el diario El País de España. No podía titular de otra manera sino con este tema. El gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal. Se refiere, por supuesto, a este referendo que se realizó en Cataluña. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Clarín que circula en Argentina. Ellos también abordan como tema principal el ocurrido en España. Cataluña dice que ganó la votación por la independencia, pero Madrid no la reconoce. Polémico referéndum, ese es el titular que tiene para la mañana de hoy la portada del diario El Clarín que circula en Argentina. Revisamos ahora información internacional justamente vinculada con este tema de hace pocos minutos. El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, afirmó hoy lunes que el gobierno hará todo lo que la ley permite para impedir una declaración unilateral de independencia en Cataluña. Pasamos a otro tema. El Premio Nobel de Medicina fue atribuido hoy lunes a 3 estadounidenses, Jeffrey Hall, Michael Robash y Michael June, por sus trabajos sobre el reloj biológico del cuerpo. Los 3 investigadores fueron recompensados por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que permiten a los seres vivos adaptarse a los diferentes momentos del día y de la noche. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, para las próximas 6 horas. Caracas, la temperatura estará en 31 grados centígrados y se espera que se mantenga el clima bastante despejado. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, y comenzamos haciendo la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Lo hacemos informándoles que hay tráfico muy pesado en el kilómetro 14 de la Panamericana. El tramo de la autopista regional del centro que corresponde al estado Miranda sin novedad. Fíjense que continúa esta denuncia que hemos hecho en varias ocasiones. Llegó octubre y no han nivelado la alcantarilla del puente del Longaray. Seguirá la cola en toda la zona. Hacen el llamado al Ministerio de Transporte Terrestre. Autopista regional del centro con buen desplazamiento en ambos sentidos, en el peaje Guacara y La Cabrera, la avenida Parque Humboldt, buena circulación en ambos sentidos. Nos saluda Juan Andrés Márquez, nos envía hoy feliz una oración por el día lunes y nos envía también saludos desde Pueblo Nuevo del Sur, una pizza de desayuno desde Margarita y pollo frito con tostones y ensalada. Bueno, para el almuerzo, porque no creo que eso sea un desayuno. No, mucho colesterol ahí. Que vivan los triglicéridos. Y después las consecuencias.
Bueno, son muy duras. Luego, agüita de avena en ayuna para bajar esos valores. Tiene que echarle piernas, ¿sabes? Porque con eso. Bueno, ni modo. Bueno, a resumir entonces titulares que en breve tendrán pues en sus detalles en esta primera emisión de Noticiero de Televen, pendientes que habrá información adicional de lo que ya reseñáramos desde la apertura, la situación que se presentó al final de la noche y parte de la madrugada en Las Vegas, en un concierto de música country. Dispararon, hay más de 20 personas muertas y centenares de heridos. Hay información que está pues desarrollándose en este momento y que seguramente será complementada en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Por supuesto, lo ocurrido ayer en Cataluña, el gobierno de la Generalitat se atribuye un triunfo contundente del 90% en algo que algunos saben por la serie de irregularidades y vicios si en verdad fue una consulta referendaria con valor. Valor legal no lo tiene porque la justicia de España lo había determinado así desde hace ya algunas semanas atrás. Tampoco el gobierno lo reconoce. En 48 horas ellos dicen que se van a declarar independientes. Mañana hay una huelga general en Cataluña en protesta por la represión de la Guardia Civil y la policía. También seguramente tendremos información sobre otro atentado, el apuñalamiento de 2 mujeres, fueron muertas en Marsella, se lo atribuye el Estado Islámico, más de la información internacional desde luego, otras notas nacionales. El espacio de la entrevista pues será ocupado por Cipriana Ramos, ella fue presidenta de Consecomercio, y al concluir, arte y espectáculos. Hola amigos, muy buenos días, feliz inicio de semana. Héctor Matos y Giselle Movallet estamos listos para llevarles toda la información. Muy buenos días, Héctor. Buenos días, Giselle, amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanece? Comenzamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta este momento y al menos 20 muertos y 100 heridos ha sido la cifra que ha dejado un atentado en Las Vegas. Tenemos imágenes que vamos a presentarles rápidamente un poco lo que está pasando allí. En torno, bueno, estas imágenes corresponden a lo de España específicamente, pero bueno, la situación bien irregular en lo que se vivió ahí en Las Vegas. 20 personas habrían perdido la vida durante un concierto que se desarrollaba a las afueras de Las Vegas. Por supuesto, aún está en desarrollo la información, no se conoce cuántas personas heridas. Al parecer hay más de un centenar de heridos. Vamos a estar muy atentos a esta información. Giselle. Más de 4.000 personas aparentemente estaban allí presentes en este evento, así que bueno, estaremos al tanto para ampliárselos. Y más de 700 ciudadanos resultaron heridos este domingo en Cataluña por la acción de efectivos policiales y de las fuerzas militares del gobierno de España para impedir el referendo independentista de esa comunidad autónoma. La consulta, que ha desatado una de las peores crisis políticas de España en décadas, fue convocada por el presidente regional Carles Puigdemont después de que los partidos separatistas lograran una estrecha mayoría en el Parlamento catalán en las elecciones de 2015. Puigdemont condenó el exceso de la fuerza por parte de la Guardia Civil española a unos ciudadanos que simplemente se concentraron para votar en el referéndum de independencia. Violencia injustificada que ha ordenado el gobierno español a los cuerpos policiales contra gente que defensaba urnas, papeletas, colegios electorales, describe perfectamente una pésima imagen exterior de España, una vergüenza que acompañará para siempre en nuestra memoria y al mismo tiempo describe el coraje, la dignidad, la valentía de gente como aquí en Sant Julià, con el alcalde, los vecinos, pero que en toda Cataluña está volviendo a hacer colas pacientemente, aguantando la lentitud que ha provocado esta acción injustificada e injustificable de los cuerpos policiales para conseguir ¿qué? Votar. Cerca de 5,3 millones de personas fueron convocadas a las urnas, según las autoridades catalanas, que aseguraron que la mayoría de los 948 municipios de la región aceptaron ceder locales para llevar a cabo la consulta. Sin embargo, el referéndum fue declarado inconstitucional, tanto por el gobierno español como por los tribunales. La justicia ordenó a la policía que se incautaran millones de papeletas, se detuvieran a organizadores de la consulta y cerraran los sitios web que promovían el voto. Esto llevó a las autoridades catalanas a modificar las normas que habían dado con anterioridad, de modo que un votante podía sufragar en cualquier colegio de la región y no en el que tenía asignado, con papeletas impresas en casa y sin sobre alguno.
Sea cual sea el resultado, el gobierno español no reconoce la legalidad de la consulta, que considera como inconstitucional. En otras informaciones, el presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó los hechos de violencia generados en España por el referéndum que se desarrolló este domingo en Cataluña. El primer mandatario señaló que espera que el presidente de España, Mariano Rajoy, explique al mundo lo sucedido. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Cataluña hoy? He visto imágenes horribles. Me dicen que hay más de 800 heridos, que hay heridos graves. Impresionante lo que ha hecho Mariano Rajoy con el pueblo pacífico de Cataluña. Así no es Mariano Rajoy. Lo único que quería era votar en un referéndum consultivo de temas internos de España y de Cataluña. Yo no me meto en los asuntos internos de ningún país. El mundo está conmovido de la barbaridad, de la represión del gobierno español contra el pueblo pacífico de Cataluña. No puede ser que se lancen las fuerzas represivas contra gente desarmada. Esa gente no tenía una capucha, esa gente no tenía un chopo, como tenía la derecha venezolana en las guarimbas. El primer mandatario aseguró que son momentos de solidaridad entre los países y pidió al presidente Donald Trump dejar a un lado las amenazas militares a nuestro país. Es tiempo de solidaridad humana, no es tiempo de guerra, no es tiempo de amenazas. No, presidente Donald Trump tiene que entender, no es tiempo de amenazas militares, de sanciones económicas, de persecución, de guerra. Es tiempo de solidaridad, de la palabra, del diálogo, del entendimiento, de la armonía, de poner los recursos y la riqueza de los países al servicio de los pueblos y no de las oligarquías. Ese es nuestro pensamiento. Por eso es que en el mundo nos temen las oligarquías y nos hacen campaña en contra. Pero al final del camino, la verdad y el amor de Venezuela prevalecerá. El jefe de Estado aprobó 32 millones de bolívares para realizar obras públicas en el estado Yaracuy. Además, convocó a una reunión este lunes en la que participarán los constituyentes juveniles, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, y el ministro de Transporte, Juan García Tausant, para tratar los temas del pasaje estudiantil y de la gran misión vivienda que destinará a los jóvenes del país. También informó que pronto será entregada la vivienda número 1.800.000. Según lo indica, el cronograma electoral publicado por el Consejo Nacional Electoral, la auditoría del software que se empleará para totalizar los votos y que se emitirán en los comicios regionales del 15 de octubre comenzará hoy en un proceso que durará 2 días. La actividad contempla la revisión de los certificados para comunicación y transmisión de datos, el sistema de gestión electoral, el sistema de información en tiempo real de datos, los procesos generales como recolección de resultados, totalización, adjudicación, publicación, consultas y el flujo de datos del proceso electoral, entre otros aspectos técnicos. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática instalaron este domingo el Comando Nacional por la Defensa del Voto con motivo de las elecciones regionales del próximo 15 de octubre. Este Comando Nacional por la Defensa del Voto estará presidido por el diputado Tomás Guanipa y conformado por los parlamentarios María Arbel Barrios, Juan Andrés Mejía y Negal Morales. También funcionarán los 23 estados del país. Este Comando por la Defensa del Voto, que va a estar trabajando con miles de voluntarios para evitar cualquier intento de fraude por parte del Gobierno Nacional. En cada uno de los escenarios vamos a tener una respuesta a tiempo, no solamente para hacer la denuncia nacional e internacional que haya que hacer, sino también para asumir los correctivos como pueblo organizado para poder derrotar el fraude que sistemáticamente intenta este gobierno para vulnerar la voluntad del pueblo. Entre tanto, el jefe de campaña nacional de la Mesa de la Unidad Democrática y alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, informó que según sus sondeos de opinión ha aumentado el índice de participación de los electores para los comicios regionales. Estábamos contando con un índice de participación entre un 50 y un 60%. Ya hemos rebasado la barrera del 60% y estamos cercanos al 65% según las últimas mediciones. Vamos a seguir midiendo
hasta que podamos tener pues esta información. Los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática también manifestaron que este lunes al mediodía realizarán una declaración conjunta para denunciar diversas situaciones relacionadas con las elecciones regionales del próximo 15 de octubre. Cristal Chopite, Televen. El candidato a la gobernación de Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Ocariz, expresó que la intervención de la Policía Estatal por parte del gobierno debe terminar para implementar planes de seguridad en la región. Acompañado por diputados mirandinos, Ocariz explicó parte de su plan de gobierno en materia de seguridad que constará con vigilancia especial en puntos calientes con mayor índice de inseguridad, padrinos policiales encargados de resguardar zonas específicas y un cerco al secuestro con unidades especiales de investigación. Es que la policía de Miranda tiene que ser de vuelta a la gobernación. Pero de esta policía regional fortalecida, con mejores salarios para nuestros funcionarios, con mejor formación, sacando la política completamente de la policía, porque la seguridad no depende de la diatriba política. Un malandro atraca a un opositor, a un chavista por igual. Durante su gestión como alcalde del municipio Sucre, Ocariz explicó que logró disminuir en 33% la cantidad de homicidios en comparación con el año 2008, cuando estuvo en el poder municipal un alcalde oficialista. Francisco Marín, Televen. Y durante una actividad con autoridades de la vicepresidencia del área social, el ministro para la Educación, Elías Agua, informó este domingo desde el estado de Nueva Esparta que el Ejecutivo Nacional asignó nuevos fondos para el inicio del presente año escolar en la entidad insular. Yo quiero que Nueva Esparta sea el primer estado donde todas las escuelas estadales, nacionales, del Niño Simón, todas, tengan el servicio de alimentación. El presidente Maduro hemos estado ya entregando, pero le asignó al Estado de Nueva Esparta una cuota total de 80.000 bonos de inicio de año escolar y ya estamos trabajando aceleradamente. Asimismo, Agua anunció que 580 nuevos maestros fueron ingresados al sistema educativo en el estado de Nueva Esparta. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un acto de campaña junto al gobernador de la entidad y candidato a la reelección, Carlos Mata Figueroa. Y O.J. Simpson, antigua estrella de fútbol americano y actor, salió en libertad condicional tras cumplir 9 años de prisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. O.J. Simpson, antigua estrella del fútbol americano y actor, salió en libertad condicional este domingo tras cumplir 9 años de prisión por robo a mano armada y secuestro de la prisión de Lovelock en Nevada, Estados Unidos. El otro astro deportivo fue condenado por atracar y secuestrar a 2 vendedores de antigüedades y objetos de colección deportiva en la habitación de un hotel en Las Vegas. Simpson estará bajo vigilancia y sometido a la condicionalidad otros 5 años. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis, informó que el pasado sábado a las 9:35 de la noche se registró un sismo de magnitud 5 puntos en Bucaramanga, Colombia, que se sintió en territorio venezolano. El movimiento telúrico fue localizado a 66 kilómetros al noreste de Bucaramanga con una profundidad de 136.7 kilómetros y fue sentido por la población en el centro y occidente de Venezuela. Usuarios de la red social Twitter reportaron el movimiento telúrico desde los estados Táchira, Mérida y Carabobo. Un hombre mató con un cuchillo a 2 personas en la estación de Saint-Charles en la ciudad de Marsella, al sureste de Francia, antes de ser abatido por militares del dispositivo antiterrorista Sentinelle. Según en testimonios difundidos por una emisora pública, el agresor habría gritado la frase «Alá es el más grande» al momento de perpetrar el ataque. Cerca de 30 personas fueron detenidas este domingo en la ciudad de Gotemburgo, al oeste de Suecia, tras los disturbios registrados durante una manifestación convocada por el movimiento Resistencia Nórdico, el grupo neonazi más activo del país. Además, una decena de extranjeros fueron detenidos cuando intentaban entrar en el país para presuntamente preparar actos violentos durante las marchas. Sudevan ha bloqueado hasta la fecha 194 puntos de venta. Al regreso, detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos.
dirigente opositor Jesús Chugo Torrealba alertó sobre el supuesto plan de fraude electoral que estaría promoviendo el gobierno nacional en los próximos comicios regionales del 15 de octubre. Lo que para mí es claro que es la nueva gran trampa que los agentes electorales del oficialismo están tratando de articular desde el Consejo Nacional Electoral. Como todo el mundo sabe, se hicieron un conjunto de postulaciones, después se realizaron las primarias de la oposición y quienes perdieron esas primarias retiraron sus candidaturas para apoyar al que ganó. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? A través de sus agentes electorales en el Consejo Nacional Electoral, bueno, dejar esas postulaciones ya retiradas en el boletón. ¿Para qué? Para confundir a la ciudadanía. Están promoviendo un fraude electoral a través de la confusión. Torrealba manifestó que toda iniciativa de diálogo entre factores políticos antagonistas de un país debe contener real voluntad de pacto, así como expresó que una negociación entre gobierno y la oposición, más allá de ser una opción, es una necesidad. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, afirmó que el presupuesto asignado en el reciente Consejo Nacional de Universidades no cubre satisfactoriamente todos los gastos a generarse en 2018. Nosotros tenemos 1 billón de presupuesto, nos asignan la sexta parte, 236.000 millones de bolívares, pero no nos mandan a equilibrar. Les advierto y les informo que en el equilibrio hay solamente para pagar 6 meses de sueldo. Logramos equilibrar 12 meses para providencias estudiantiles y para funcionamiento. Pero ¿para qué se utiliza el 87%? Es para pagar sueldos y salarios. ¿Qué queda para funcionar, señores del gobierno? Por otra parte, y al referirse a las elecciones regionales del 15 de octubre, García Arocha expresó que si bien no le corresponde llamar a votar porque es función de los partidos políticos, se indicó que la abstención no es una opción si se quiere cambiar al país y el actual sistema de gobierno. Y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario Sudeban ha bloqueado hasta la fecha 194 puntos de venta en el marco del Plan Estratégico para garantizar la circulación del cono monetario. Sudeban ha inspeccionado 10.428 establecimientos, resultando 145 procedimientos penales y 2.631 administrativos. Entre tanto, 245 personas han sido detenidas y 1.167 puntos de pago fueron verificados, para un total de 194 de ellos bloqueados y 540 por bloquear. La tercera y última fase de esta inspección iniciará hoy lunes 2 de octubre y abarcará a los estados Mérida, Yaracuy, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Delta Macuro, Barinas y Trujillo. De un paro respiratorio por inhalación de humo tóxico falleció una de las personas que resultó herida durante la explosión por gas directo en su apartamento ubicado en el municipio de Chacao. Familiares de Teresa Tavares, de 46 años, quien era gerente de ventas de su papelería, denunciaron fuera de cámara que Tavares habría fallecido debido a las quemaduras de tercer grado que sufrió en gran parte del cuerpo, luego de que hubiera una explosión en su apartamento el pasado jueves en el municipio de Chacao, debido a una falla en el suministro de gas directo instalado por PDVSA Gas. Expresaron que un día antes del suceso, una cuadrilla de PDVSA Gas habría acudido al edificio a verificar la tubería, pues los vecinos habían manifestado que no les estaba funcionando el gas directo en sus apartamentos. Los 3 menores de edad que también resultaron heridos, nietos de Tavares, uno de ellos se encuentra en terapia intensiva pero estable en la unidad de quemados del Hospital Domingo Luciani en El Llanito, y las 2 niñas en pediatría. Se pudo conocer de manera extraoficial que fue la alcaldía de Chacao quien cubrió los gastos funerarios de Teresa Tavares. El 6CPC mantiene una investigación del caso con PDVSA Gas. En otro hecho, fue asesinado en el sector Las Cumbres de Antímano, municipio Libertador de Caracas, Andrix Moisés Farías, de 21 años, mecánico y mototaxista, cuando se encontraba reparando cerca de su vivienda una motocicleta de una persona involucrada en problemas con una banda del sector La Montaña de Antímano. 5 de sus integrantes llegaron al sitio disparando e hirieron a Farías, quien no pudo correr pues tenía una lesión en la pierna izquierda. Fue trasladado al Hospital Pérez Carreño, pero ingresó sin signos vitales. De manera extraoficial se pudo conocer que al menos 20 cadáveres fueron ingresados durante este fin de semana a la morgue de Bellomonte en Caracas. Cristel Chopite, Televen.
Fue hallado el cadáver del cuarto pescador desaparecido en las aguas del lago de Maracaibo luego de que fueran atacados por piratas el pasado miércoles para despojarlos de su embarcación. Se trata de Germán Mendoza, cuyo cuerpo se encontraba flotando a escasos 4 kilómetros de la orilla del bulevar del barrio Santa Rosa de Aguas, en el norte de Maracaibo. Pescadores del sector, tras el hallazgo, lo amarraron a una de las lanchas y lo remolcaron hasta la Plaza Américo Vespucio, donde fue reconocido por sus familiares. Al lugar se apersonaron oficiales de Polizulia y efectivos del 6CPC. Unos 14 reos se evadieron este domingo en la madrugada de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en San Francisco, Estado Zulia. De los 14 fugados, 6 fueron recapturados tras un despliegue policial que se inició inmediatamente a las 2:30 de la madrugada. El general Luis Morales Guerrero, director del organismo policial, confirmó la información y certificó que otros 3 reclusos fueron abatidos en Sierra Maestra. Y continuamos haciéndole seguimiento a las consecuencias del lamentable ataque ocurrido anoche en Las Vegas. El sheriff de la Policía Metropolitana actualizó la cifra de víctimas e informó que 50 personas murieron y al menos 200 resultaron heridas en este atentado perpetrado durante un festival de música country que se desarrollaba en una de las vías principales de esta ciudad. Por supuesto, estaremos al tanto de esta información y se la estaremos ampliando en nuestra emisión meridiana. Amigos, momento de una pausa, al regreso a la entrevista. Así es, ya venimos, no se aparten. Bueno, vamos a hablar con Siriana Ramos, expresidente de Consecomercio, compartió con nosotros en diversas oportunidades acá. Podemos hablar de economía y también del espacio político, porque también Cipriana de alguna forma también emite opinión sobre lo que vive el país, la circunstancia política que padece el país. Digo padece porque esto es un gran problema que tenemos y los venezolanos lo estamos sintiendo. De todas maneras, el espacio económico me gustaría que lo abordaras, porque a la par de esa crisis política, Cipriana, hay una tremenda y gravísima crisis económica y social, que eso sí puede ser, yo no sé si lo ha medido el gobierno, eso sí puede ser un tremendo detonante. Sí, puede ser un detonante. Mira, la cola, cuando venía subiendo a las 6 de la mañana aquí mismo en Caracas, era el triple de lo que había visto antes. Yo tenía 4 meses que no venía para acá, 5 meses, bueno, era el triple. Y es lo que estamos viendo en todos lados. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a hacer una cola para poder comprar un producto a un menor precio, porque hay productos regulados que están vendiendo allí. Lo que la gente sale corriendo y dice, vamos a comprarlo, la Polar, ¿ok? Esa es la crisis social que estamos viviendo, que cada día se acrecienta más, porque ves cómo los precios de los productos importados cada día son más costosos. ¿Por qué? Porque no están vendiéndole las divisas a quien corresponda para que pueda importar los productos, la materia prima para tener los productos en los anaqueles. Esa es la realidad del país que tenemos. Que el gobierno la quiere ocultar con cada cosa que quiera decir, nosotros sabemos, y además el consumidor venezolano sabe quién es el responsable y dónde estamos. El consumidor venezolano sabe que estamos comprando un kilo de tomates en 20.000 bolívares porque los agricultores no tienen la divisa al precio regulado por el gobierno para poder extraer semillas y agroquímicos para poder producir. Esa es la realidad del país. Yo leía recientemente un informe que presentaba Fedeagro sobre la situación. O sea, este año prácticamente no se vendió esto que llaman Agropatria, no vendió semillas. Que ahora ya montaron otro paralelo de Agropatria. ¿Cómo se llama ese paralelo? Agrosur, creo que Pero es lo Agrosur. cierto es que no han podido sembrar. Solamente un 30% de la superficie para ser sembrada es la que al parecer producirá alguna cosecha. Y los productores lo que hacen es comprar la semilla en Colombia al precio que se la vendan. Tal cual. Y al precio que se la vendan, yo tengo que llevar ese costo del producto y por eso estoy comprando un kilo de tomate en 20.000 bolívares. Ahora fíjate, esto se va a agudizar. Todo indica que muy probablemente este último trimestre que ya comenzamos a transitar sea uno de los más severos en la historia venezolana, por lo menos en el abastecimiento. Aspiremos que sea el más severo y esperemos que sea el último. Esperemos que este trimestre sea el último trimestre que nosotros los venezolanos podamos sufrir esta crisis económica, política y social, y que venga un cambio en Venezuela que realmente nos ayude a salir de la crisis. Y para ese cambio tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar en lo político, en lo económico y en lo social, porque las sociedades tienen que trabajar en sinergia en todo.
O sea, nosotros no podemos decir, es que yo soy empresario, yo solo me dedico a lo económico, es que yo soy ama de casa, no, aquí en momentos de crisis como el que está viviendo Venezuela, todos tenemos que salir adelante. Ahora, fíjate, ¿cómo hacer en esa circunstancia? Porque la situación del abastecimiento, por ejemplo, en alimentos y medicina, eso no se va a corregir. No hay divisas, por más que haya cerrado el dólar, el promedio ponderado del dólar, perdón, corrijo, el promedio ponderado del precio del petróleo en 50 la semana pasada para Venezuela, otras veces cierra en 46, lo que fuese. Pero no hay divisas para seguir importando y no hay producción nacional. Eso es lo que puede profundizar esa crisis. Bueno, el gobierno tiene que eliminar los controles, porque fíjate lo siguiente. Eso no lo va a hacer. Bueno, no importa, tenemos que pedirlo. O sea, nosotros tenemos que pedirlo. Porque fíjate, ¿qué está pasando en el puerto de La Guaira y qué está pasando en los puertos de Venezuela con Bolipuerto? ¿Okay? Ellos tienen controles, pero ellos están cobrando $15 porque cada vehículo pase al puerto a cargar. $15 pagados en bolívares. Pero son $15 que están cobrando. O sea, los camiones, las gandolas tienen que pagar 15. Pero es que además tienes que registrar de todos los años un registro que además es ilegal. ¿Okay? Entonces, ¿quién realmente es el que contribuye con la inflación en este país? ¿Por dónde entran las importaciones? ¿Qué estamos consumiendo los venezolanos? El comercio internacional. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar nosotros. Y tenemos que seguírselo exigiendo al gobierno. Pero es un hecho ya de corrupción, ¿no? Bueno, ese es un hecho de corrupción, entre comillas. Hay una norma, un tarifario que está allí. ¿Okay? Bueno, porque es la tarifa, porque es que ellos saben que aquí la economía se maneja en dólares. Ahora que un operador portuario diga, yo voy a cobrar en divisas, yo voy a establecer mis tarifas, sí te sancionan, sí, inmediatamente te ponen el ojo, pero ellos no. Pero eso lo está viendo ¿quién? Eso lo está viendo ese ciudadano de a pie que tiene que entrar al puerto y tiene que pagar $2 por un pase. Eso lo está viendo el camionero, que no es el gran empresario, sino que tiene un camioncito, 2 camioncitos para poder ingresar al puerto. Eso es lo que vemos los venezolanos. Entonces, ¿a dónde va ese costo? Ese costo va al precio del producto. Porque quizás dirás, bueno, pero $15 no es nada. Sí, $15 sí es bastante. Y es bastante en un flete que cada día está mucho más costoso en Venezuela. Y un flete que está muy costoso porque que además lo que significa un caucho, aceite que no se consigue, gasolina en muchos sitios que no se consigue, que paga bien alto. Entonces, esa es la cadena. Esa es la cadena que estamos pagando todos los venezolanos. Ahora fíjate, o sea, esto, sí, tú hablas de la necesidad urgente de un cambio y bueno, las empresas, las encuestas de opinión pública también reflejan la necesidad del venezolano de un cambio, pero el gobierno no tiene la intención o no se le aprecia la intención de modificar las cosas y su esquema económico. Hablan ahora no de precios controlados, sino de precios acordados. ¿Acordados con quién y cómo? Bueno, acordados con ellos. Aquí todo se acuerda entre ellos y con ellos. Inclusive, cuando estuvo el Consejo Nacional de Economía, ellos allí tampoco le paraban a las recomendaciones que hacía Fedeagro, que estuvo permanentemente. Eso era más formalidad allí, entonces que otra cosa. Claro, eso es decirle a la gente, yo los invito a participar privado, sí. Y ellos no participan y no ayudan. Pero claro que participamos y ayudamos. Las propuestas al gobierno se las han entregado todas. Hoy y mañana está Fedecámaras de Comercio, Fedeagro, Fedenaga en Portuguesa, sentados con los productores allí buscando las herramientas y las alternativas para poder salir de la crisis, porque a nosotros nos ha ayudado muchísimo soportar esta crisis el sector el agro, el campo. Sí. Eso nos ha ayudado muchísimo, porque si nosotros no tuviésemos cómo acompañar ese poquito de carne que tienes que comprar a 35.000 bolívares, 40.000 bolívares el kilo de carne ahorita, el pollo que tienes que comprar con esos aliños que le colocas al pollo, lo guisas y tal para poder hacerlo, muchachos, porque es que tú en tu casa ahora no tienes cómo. ¿Quién con un salario mínimo? Es que ni siquiera con un salario mínimo, porque nosotros hablamos que el salario mínimo como que fuese realmente lo que nos va a ayudar. No, no es el salario mínimo, porque es que resulta que si tú tienes un salario mínimo, cuando tú vas al supermercado y te consigues un kilo de queso en 100.000 bolívares, ¿de qué te sirve el salario mínimo? Ahora, la proyección inflacionaria es terrible. Si se cumplen los pronósticos que hacen los economistas que analizan y estudian el tema, es que vamos a tener una inflación la última cifra que vi, que se hizo emblemática, fue de 1.157%. Fíjate que en estos días leía algo. En estos días leía algo que el año que viene la inflación debe estar en 5.000%. Alguien lo escribió ayer. Y yo recuerdo, pero es que yo recuerdo que en el año 2000
11, 12, me dijo un profesor de la Católica que me lo encontré en un aeropuerto y me dijo, hay unos análisis que dicen que para el 2017, si no se toman los correctivos, la inflación va a llegar al 10.000%. Y yo, evidentemente, con una inflación del 60, 70% al momento, o sea, ¿quién creía eso? Pero hoy no estamos, hoy no estamos. Bueno, miles y miles y millones tienes que pagar por $1. O sea, ¿quién se imaginó que eso es lo que tenía que pagar? Entonces, esa es la consecuencia que tenemos en el precio de todos los productos. Ahora, ese vituperado paralelo, al final de cuentas, ha terminado convirtiéndose en el referente fundamental. Pero ese vituperado paralelo, quien al final termina poniéndolo en el tapete es el gobierno. Porque cuando el gobierno ha ajustado los precios de las divisas, ¿se basa en qué? Cuando llevó a 170 el CIMADI y el otro, ¿en qué se basa? Se basa en eso. Entonces es él el que, aun cuando hay unos que dicen que eso no es un sistema, que ninguno de los tipos de cambios son, bueno, ni el de 10 ni el de 6 ni el de 3 Pero el común de la gente no tiene, el común de la gente no tiene acceso a las divisas, entonces el único referente que tiene es eso que aparece en los portales. Porque es que además, y la gente hace espontáneamente sus negocios así. Sí. El tema es que con lo que yo, con mis ingresos no puedo comprar absolutamente nada, ¿ok? Porque es que con mis ingresos no puedo comprar ni siquiera $1. Esa es la realidad del venezolano. Y el venezolano tiene que entender que aquí tiene que haber un cambio de gobierno, que la crisis política que hemos tenido nosotros en este momento nos está llevando a la hambruna, y esa es la realidad. Es la realidad que estamos viviendo. El espanto de la gente registrando, a mí eso me irrita de una forma, revisando las bolsas de basura, bueno, o sea, y cada muchachos, día, y cada señoras, día es peor, y cada día es peor. Eso no es cuento, eso bueno, no es invento. Es que no es cuento, es que no es cuento. Y nosotros los vivimos. Los militares lo conocen, por eso cuando hablan de que es que hay que hablar a los militares, no, los militares saben lo que están pasando, porque es que además quienes hacen las ventas esas los fines de semana y todos los días, no sé, por lo menos los fines de semana, la semana pasada lo hicieron en La Guaira. ¿Quiénes son? Son ellos. ¿O es que acaso los gobernadores, que son los que están encargados de los CLAP, no son militares? Entonces, ¿hay que hablar de los militares? No, hay que hablar al pueblo venezolano que entienda que la realidad nuestra, que la crisis que tenemos nosotros es una crisis política. Ahora, última pregunta, ¿de qué van a servir? No tiene que ver con el tema económico. Las elecciones de gobernadores, que todo pronóstico indica que las ganaría mayoritariamente la oposición. ¿De qué serviría tener gobernaciones si hay una constituyente a la cual, según el gobierno, esos gobernadores deben subordinarse? No, eso serviría, para el cambio político que tú pides que va a ser el resultado electoral. Eso serviría para seguir nosotros entendiendo que hay una mayoría de venezolanos que quiere un cambio. Para más nada. Para más nada. O sea, no pensemos nosotros que vamos a tener un gobernador en Vargas que va a rescatar el puerto y el aeropuerto. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar mientras tengamos este gobierno. Pero le vamos a decir al mundo y al venezolano que si hay una mayoría que quiere un cambio. Y que insistimos en un cambio pacífico y democrático. Bueno, vamos a ver. Faltan pocos días hasta que Faltan pocos días y a trabajar. Bueno, y que la gente participe, ¿no? No, sí, vamos a participar. Vamos a participar. Yo era una de las que estaba negada por muchas circunstancias y bueno, y ahora acompañar a José Manuel Olivares en su campaña, pues. Bueno, muy bien, Cipriana, muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Una pausa, al retorno al segmento de lo actual. Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa, que sea un comienzo de semana y de mes productivo y maravilloso para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en esta su sección favorita de arte y espectáculos. Yo soy Melanie Mile y les recuerdo que desde ya pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @lactual en Twitter, @lactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas personales, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Comenzamos las noticias del espectáculo con una lamentable información, comentándoles que la animadora venezolana Mariela Celis anunció el fallecimiento de su madre a través de las redes sociales. La reconocida presentadora reconoció la larga lucha que tuvo su mamá y agradeció todo el cariño, esfuerzo y dedicación que su progenitora hizo por ella a lo largo de su vida. A través de una foto compartida en sus redes sociales, la artista expresó: fue una mujer muy fuerte y valiente que he conocido, la mujer más fuerte y valiente que he conocido, dulce, amable, honesta, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar a todos. Gracias a ella soy lo que soy, nunca me prohibió nada, me dio la libertad
libertad en todo, pero lo más importante, me enseñó grandes valores. Desde lo actual y desde la familia de Televen queremos ofrecer nuestra muestra de solidaridad y todo el apoyo para ti, Mariela. Y cambiamos de tema y les cuento que la película venezolana La Familia ganó el premio al mejor largometraje en el festival número 26 de Biarritz, celebrado en Francia. El film fue dirigido por Gustavo Rondón y protagonizado por Giovanni García y Reggie Reyes, bajo la producción del Cine Factor RH. La premiación destacó que la producción audiovisual realizó un importante aporte sobre las críticas de las diferencias sociales que existen actualmente en los países latinos. Recordemos que el espectáculo atrae cada año a más de 35.000 espectadores y solo las mejores producciones son las premiadas. Y hablando de venezolanos, les cuento que el animador Daniel Sarco celebró su fiesta de cumpleaños número 50 acompañado de grandes artistas. El distinguido presentador venezolano festejó una fiesta sorpresa en Miami en compañía de sus amistades más cercanas y de su actual pareja Alessandra Villegas. A la celebración asistieron el dúo Maravino San Luis, Boris Izaguirre, la actriz Alba Roberts y la conductora cubana Rachel Díaz, entre muchas otras personalidades. Sarcos compartió a través de sus redes sociales una fotografía con una torta de 4 pisos con 5 estrellas doradas, donde agradeció por su regalo sorpresa. Y finalizamos con Madonna, quien hizo su debut como comediante junto a Amy Schumer en la ciudad de Nueva York. La cantante estadounidense acaba de iniciarse en el mundo cómico de la mano de una de las más reconocidas artistas del stand-up comedy. Madonna se mostró muy segura ante su presentación, haciendo bromas y chistes. Recordemos que la intérprete ya se había presentado en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, pero solo bajo una presentación especial. De esta manera, amigos actuales, finalizamos las informaciones de esta emisión matutina y los invito a sintonizarnos en la emisión meridiana y estelar de este su noticiero Televen. Pues muy bien, despedidas. Creo que hay muy poco que agregar porque el tiempo avanza en este caso, ¿no? Estén pendientes de las diferentes episodios del noticiero de Televen y de nuestra parte será hasta mañana. Seguimos atentos a la situación en Las Vegas. Las cifras actualizadas, 50 fallecidos hasta el momento. 200 personas heridas. Eso es así. Qué terrible. Y ya los videos que circulan por redes sociales, bueno, numerosísimos. Seguimos atentos. Bueno, hasta mañana, Venezuela.